según los extraterrestres. Capítulo 6. El evento de Tunguska. Era la mañana del martes 30 de junio de 1908. Una tremenda explosión tuvo lugar sobre una zona despoblada en el bosque, en Siberia Oriental, cerca del río Tunguska. La explosión arrasó unos 80 millones de árboles a lo largo de 830 millas cuadradas, unos 2.150 kilómetros cuadrados. No se informó ni se documentó ninguna muerte, lo que mucha gente de la época aceptó como cierto, porque la zona estaba mayormente despoblada. La magnitud de la explosión se calculó posteriormente en unos 12 megatones. Esto es unas 800 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima de la Segunda Guerra Mundial. La explosión fue tan potente que la onda sísmica, equivalente a un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter, se registró en todo el mundo. El cielo se llenó de partículas que ascendieron a la alta atmósfera y al ser iluminadas por el sol, se vio un resplandor en el cielo durante varias noches, incluso en Europa. Nuestra historia confirma que en 1908 no existían bombas atómicas, no había cohetes explosivos con tanta potencia. No disponíamos aún de satélites ni de la tecnología necesaria para provocar semejante explosión. Así que, en un principio, se postuló que debía de haber sido un estallido de un meteoro o de un asteroide que explotó en esta zona. Sin embargo, expediciones posteriores no lograron identificar ningún cráter o fragmento de asteroide. Encontraron millones de árboles aplastados tendidos radialmente en el suelo, por lo que solo pudo ser una onda expansiva masiva. Sin duda, sabemos que algo explotó allí, por encima del bosque, a cientos de metros del suelo, sin dejar rastro. Muchas décadas después, un estudio reveló el hallazgo de micropartículas de níquel en esa misma zona, lo que solo podía sugerir que lo que causó la explosión era de naturaleza metálica. Se han propuesto muchas teorías para tratar de explicar las diversas incoherencias documentadas de lo que se ha dado en llamar el evento de Tunguska. La teoría original nos dice que fue un asteroide. ¿Pero lo fue? Las pruebas sugieren que no pudo ser un asteroide, ya que no hay indicios de cráter ni fragmentos de roca encontrados en el suelo. ¿Fue un cometa? Tampoco fue un cometa, y como revelan las pruebas, la zona quedó llena de partículas metálicas y una vez más, sin cráter de impacto. ¿Fue una explosión de antimateria? No, porque para que esto ocurriera, la explosión tuvo que producirse a una altitud mucho mayor, de hecho al entrar en contacto con la atmósfera. No se ha registrado ninguna otra explosión de antimateria en ningún otro lugar. ¿Podría haber sido un asteroide que explotó antes del impacto en una laguna cercana? No, ya que no hay pruebas de impacto en las orillas de esa laguna. Quizás, entonces, fue un asteroide que pasó a baja altura, rebotó en la atmósfera, explotó parcialmente y el resto regresó al espacio exterior. No, porque ese tipo de evento habría dejado una franja de árboles caídos, no un patrón de forma circular debajo de la explosión. Sabemos por la evidencia documentada que una gran área circular permaneció descapotada por muchos años debajo de la explosión, donde ningún árbol pudo volver a crecer. Entonces, ¿qué cree que ocurrió realmente allí? He aquí algunas pistas de declaraciones de testigos oculares encontradas en el periódico Sibir de julio de 1908 que se refieren a una explosión ocurrida el 17 de junio del calendario juliano, equivalente al 30 de junio de 1908 del calendario gregoriano. En la mañana del 17 de junio, alrededor de las 9, observamos un suceso natural inusual. En la aldea Karelinsky del norte, los campesinos vieron al noroeste, bastante alto sobre el horizonte, un extraño cuerpo celeste brillante, imposible de mirar, de color blanco azulado, que durante 10 minutos se movió hacia abajo. El cuerpo parecía un tubo, un cilindro. El cielo estaba despejado, solo se observó una pequeña nube oscura en la dirección general del cuerpo brillante. Hacía calor y estaba seco.
Cuando el cuerpo se acercó al suelo del bosque, el cuerpo brillante pareció emborronarse y luego se convirtió en una gigantesca nube de humo negro. Y se oyó un fuerte golpeteo, no un trueno, como si cayeran grandes piedras o se disparara artillería. Todos los edificios temblaron. Al mismo tiempo, la nube comenzó a emitir llamas de formas inciertas. Todos los aldeanos fueron presa del pánico y salieron a la calle. Las mujeres lloraban pensando que era el fin del mundo. Sabemos que un objeto como un asteroide o un cometa cae a enorme velocidad. Su caída suele durar segundos, no minutos. Entonces, ¿qué cree que podría haber sido? Sabemos por los relatos de los testigos que tenía forma cilíndrica, que era muy brillante y sobre todo, que cayó muy lentamente durante unos 10 minutos. ¿Y qué nos dicen los extraterrestres que han estado en contacto con Billy Meier acerca de este evento? En 1953, una de las amigas extraterrestres de Billy, conocida como Asket, fue la primera en contarle sobre el evento de Tunguska. Muchos años después, en 2006, el extraterrestre Plejaren llamado Taa le dio una explicación más detallada sobre lo que saben los Plejaren. Taa le dijo a Billy que viajeros espaciales de una galaxia distante, a 400 millones de años luz de nuestro sistema solar, visitaron la Tierra. Venían de un planeta llamado Bardan, dentro de un cúmulo de galaxias en la constelación de Coma Berenices. Esto está 1 millón de veces más lejos que el sistema estelar Plejaren. Los Plejaren explican que los viajeros espaciales se mueven rápidamente a través del hiperespacio, por lo que un viaje como el de los bardanos no les llevó mucho tiempo. Además, explica que ellos también habían venido aquí antes, hace unos 1000 años. Como resultado de su visita anterior, adoptaron algunas de las creencias religiosas de la Tierra y tras llevarlas a su sistema planetario, causaron graves problemas y guerras, incluso la destrucción de uno de sus planetas. Debido a esas complicaciones, se prohibió a los bardanos regresar a la Tierra o intervenir en nuestro desarrollo. Los Plejaren también siguen una ley de no intervención en los asuntos de la Tierra. Pero un grupo de bardanos, viajando en su gran nave espacial, debido a un problema en su sistema de navegación, se perdieron y llegaron al sistema solar y se encontraron varados en la Tierra, debido a graves daños en su nave. A partir de ese momento, la nave ya no pudo realizar viajes interestelares. Estos extraterrestres bardanos eran humanos, muy similares en apariencia a nuestros mongoles terrestres. Los bardanos varados se mezclaron con la población humana en Rusia y posiblemente en Mongolia. Como parecían aldeanos normales, no levantaron sospechas entre los residentes locales. Con el tiempo, empezaron a mantener relaciones afectivas con los terrícolas locales y poco después, muchos de ellos se infectaron de sífilis. Debido a su genética, el virus de la sífilis mutó y se volvió más peligroso, incluso mortal en algunos casos. Los dirigentes bardanos de su planeta natal decidieron no rescatarlos. Habían violado la orden de no intervenir con la sociedad humana terrestre. Los Plejaren respetaron la decisión de los líderes bardanos y tampoco les ayudaron. Ante las muertes provocadas por este brote viral, los bardanos se encontraban desesperados. Sin ayuda de su planeta Bardan, y atrapados en la Tierra, enfermos y moribundos, y sin posibilidad de regresar, votaron unánimemente una medida extrema, decidiendo un suicidio colectivo. Con este plan en mente, diseñaron un dispositivo atómico y lo cargaron en su nave parcialmente funcional. Y con todos los bardanos restantes a bordo, consiguieron elevarlo a una altitud determinada, a unos cientos de metros sobre una zona despoblada cerca del río Tunguska, en Rusia. Necesitaban asegurarse de que su equipo de alta tecnología no cayera en manos de aquellos seres humanos subdesarrollados. También tenían que asegurarse de que no matarían a nadie más en la explosión, así que eligieron esa zona. Una vez alcanzada esta altura, procedieron a dejar caer la nave y detonaron el artefacto atómico antes de que pudiera tocar el suelo.
En una fracción de segundo, la explosión atómica causó la muerte instantánea de unos 4.300 vardanos, sin dejar más fragmentos de su nave que las huellas metálicas ya documentadas. Esto es lo que se dice que causó el evento de Tunguska, que hasta el día de hoy ha permanecido como un gran misterio para la comunidad científica. Con esta historia, y muchas otras como esta, el extraterrestre Taa nos enseña varias cosas. Una lección se centra en la existencia de varios pueblos que viajan por el espacio y que han visitado la Tierra en el pasado, que son en su mayoría de apariencia humana, y algunos de ellos podrían mezclarse fácilmente sin ser detectados con la población de la Tierra. Además, muchos de estos extraterrestres pertenecen a la Federación Pleyaren, que actualmente les prohíbe interferir en nuestro desarrollo evolutivo. Se nos dice que se rigen por reglas muy estrictas de no interferencia, y si desafían estas reglas, se les hace enfrentar las consecuencias de sus acciones. Otra enseñanza de esta historia es que las creencias religiosas pueden causar divisiones, guerras e incluso la destrucción de un planeta. Actualmente, los Vardanos y los Pleyaren, junto con muchos otros sistemas planetarios estelares, pertenecen a la Federación Pleyaren, que se encarga de supervisar nuestro desarrollo, sin permiso para intervenir directamente. Saben que la Tierra se enfrenta a un gran cambio de era y está en una transición donde se depositan esperanzas para que la humanidad evolucione hacia la paz y la armonía con la Tierra, la flora, la fauna y entre seres humanos. Nos enfrentamos a una oportunidad real de evolucionar y convertirnos en verdaderos seres humanos con un estado superior de conciencia, mientras nos aventuramos en el cosmos en paz y armonía. Y quizás, algún día, incluso nos unamos a su Federación Pleyaren, promotora de la paz.